Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 9 del cuarto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: conceptualización y representación del punto, la recta y el plano, identificación y trazado de diferentes clases de rectas, determinación del eje de simetría en figuras. Algunos temas a recordar. Tema 1. Principios, elementos y figuras geométricas. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras en el plano o en espacio. La geometría se basa en axiomas, que son proposiciones evidentes que no requieren demostración y que relacionan conceptos. Los axiomas y postulados dan lugar a teorías y teoremas que pueden ser comprobados a partir de los hechos y razonamientos que son aceptados como verdaderos. Los postulados son proposiciones no tan evidentes que son aceptadas como válidas. Los elementos básicos de la geometría son los puntos, las líneas y los planos. Un punto no tiene dimensión, indica una posición, y que se lo representa con la marca de un lápiz. Una línea es un conjunto de puntos que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Si no tiene origen ni fin, se denomina recta. Si tiene origen, pero no fin, es una semirrecta. Y si se puede determinar su origen y fin, es un segmento. Un plano es una superficie plana que tiene dos dimensiones, largo y ancho, y se extiende indefinidamente en todas direcciones. La unión de segmentos rectos consecutivos da lugar a una figura geométrica plana llamada polígono. Cada uno de los segmentos que lo forman se denomina lado. La unión entre estos lados es el vértice y la abertura que forman dos lados consecutivos es el ángulo. Según la cantidad de lados que tenga el polígono, va cambiando de nombre. Así, los de 3 lados son triángulos, los de 4 cuadriláteros, los de 5 pentágonos, los de 6 hexágonos, luego heptágonos, octógonos, eneágonos y decágonos, etc. Si los polígonos tienen todos sus lados iguales y todos los ángulos tienen la misma medida, es un polígono regular. De lo contrario, se denomina polígono irregular. El cuadrado y el triángulo equilátero son polígonos regulares, en tanto que el rectángulo y el rombo son irregulares. Los triángulos se clasifican en equiláteros si los 3 lados son iguales, isósceles si 2 lados son iguales y escaleno si los 3 lados son distintos. También se clasifican por el tipo de ángulo interno. Pueden ser acutángulo si sus ángulos son menores a 90 grados, rectángulo si se tiene un ángulo de 90 grados y obtusángulo si se posee un ángulo mayor a 90 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, dentro de los cuales está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, y los no paralelogramos, donde se ubican el trapecio y el trapezoide. Tema 2. Rectas y ángulos. Un ángulo es la porción de superficie que se encuentra entre dos semirrectas o rayos. Se mide en grados y con ayuda de un transportador. Existen diferentes tipos de ángulos. Si miden menos de 90 grados, se llaman agudos. Si miden 90 grados, se llaman recto. Y si miden más de 90 grados, obtuso. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados y el completo es el que tiene 360 grados. Dos ángulos que comparten un lado y un vértice son consecutivos, y si suman 180 grados adyacentes, si comparten el mismo vértice y sus lados se proyectan, son opuestos por el vértice. Si suman 90 grados, son complementarios y si suman 180, son suplementarios. La recta es de una sola dimensión. Si dos rectas nunca se cruzan, se llaman paralelas. Si se cruzan en un punto, son secantes. Si al cruzarse forman ángulos rectos, se llaman rectas perpendiculares. Y si no forman ángulos rectos, se denominan oblicuas. Tema 3. La simetría. Dos figuras son simétricas si sus partes se corresponden con respecto a un eje, un centro o un plano. La simetría axial es la simetría que se da a partir de un eje. A este eje lo llamamos eje de simetría. En la figura podemos encontrar varios o ningún eje de simetría según la figura sea o no simétrica. En la simetría central, cada punto de una imagen o figura tiene su correspondiente punto simétrico, que se encuentra a la misma distancia de un punto central pero en dirección opuesta. Algunas cartas de naipes presentan este tipo de simetría. Sugerencias metodológicas. En este módulo estudiaremos algunos conceptos básicos de la geometría.
Iniciaremos proponiendo a los estudiantes utilizar palitos de madera para representar la idea de punto, unir dos palitos para armar una línea recta y visualizar un plano utilizando un hilo de 4 puntos no consecutivos. Posteriormente presentaremos estos elementos gráficamente y describiremos sus elementos y características. Aprovechando un espacio en el exterior del aula, utilizaremos palitos e hilo para simular situaciones de construcción de puentes. Los hilos nos servirán para representar líneas rectas paralelas, promoviendo la construcción del concepto del paralelismo para luego pasar a su representación gráfica. Mantendremos siempre la premisa que el estudiante observe su entorno para descubrir los muchos elementos geométricos que hay. De la misma forma trabajaremos para construir el concepto de rectas perpendiculares. Para ello podremos trabajar fuera del aula y utilizaremos palitos de madera e hilo. Desafiaremos a los estudiantes a formar dos rectas iguales que se crucen para determinar un cuadrado. A partir de la reflexión y del análisis guiado, lograremos determinar las características de las rectas perpendiculares. A partir de casos particulares, se llegará a enriquecer el concepto comprendiendo que deben formar ángulos rectos como el del rectángulo. Analizaremos siempre con la ayuda de los palitos de madera y el hilo cuando se forman rectas oblicuas. Pediremos a los estudiantes representar rectas que se crucen, pero cuyos ángulos no sean rectos y tampoco iguales. De esta manera, determinaremos las características de las rectas oblicuas. Con el apoyo de ejercicios adicionales, reforzarán los conceptos construidos y consolidarán sus conocimientos previos. Repasaremos los conocimientos adquiridos sobre los 3 tipos de rectas estudiados. Organizaremos a los estudiantes en grupos y les daremos la oportunidad de recorrer espacios de la escuela para que identifiquen objetos que tienen diferentes tipos de rectas. Haremos uso de situaciones lúdicas para consolidar la identificación de rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Desafiaremos a los estudiantes a crear una seña para indicar cuando una recta es paralela, perpendicular u oblicua. Con este y otros ejercicios, consolidaremos sus habilidades para utilizar sus conocimientos acerca de las rectas. Utilizando escuadras de 60 grados y 45 grados, realizaremos diferentes trazados. Los estudiantes podrán identificar las características de estos elementos y aprender un modo de trazar rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. La construcción y trazado de figuras es importante en la geometría porque brinda posibilidades para analizar y ubicarse espacialmente. Para cerrar el módulo, propondremos actividades para trabajar el concepto de simetría en objetos. Realizaremos movimientos frente a un espejo poniendo atención a la similitud entre el lado derecho y el izquierdo de la imagen proyectada por él. Ubicaremos un eje imaginario para separar las partes parecidas. Posteriormente, utilizando varias figuras, los estudiantes identificarán el eje que determina las partes simétricas. Comenzaremos con figuras simples para seguir paulatinamente con figuras más complejas. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.